Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Una Luz Menor. Gracias por estar acompañándonos cada semana para poder disfrutar y aprender más de este maravilloso libro que estamos leyendo, Alba. Así es, estamos ni más ni menos leyendo el libro La conducción del niño, un libro muy pero muy interesante, muy actual, a pesar de que fue escrito hace muchísimos años atrás, pero muy actual, como Dios a través de esta persona ha ido presentando distintos consejos, distintas cosas que podemos poner en práctica inmediatamente si queremos no solo tener mejor educación para nuestros hijos, mejor relacionamiento familiar, sino que nosotros también mejorar para poder tener el carácter de Cristo e ir un día a morar con Él por la vida eterna, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, los medios que tú tienes para poder comunicarte con nosotros van a ir apareciendo en pantalla, que lo tienes en Facebook, YouTube, y cuando estés allí, como dice allí, dale like, me gusta y comparte. Por favor. Así es. WhatsApp, Telegram o mensaje de texto lo puedes hacer a través del +1 801 499 1334 y también tienes más dudas de cómo ver los programas, cuál es toda la programación, etcétera. Visítanos en la página de la radio. Así es, www.radiomeser.com. Ahí tienes todos los medios para comunicarte con nosotros y también, obviamente, ya que estás ahí, baja la aplicación de la radio para que te acompañe las 24 horas, los 7 días de la semana. Si te gusta en inglés, puedes hacerlo en inglés. Si la quieres en español, puedes hacerlo en español. Tienes las dos opciones. Así es. Y bueno, nuevamente gracias por vuestra compañía. Y Alba, oramos y comenzamos con la lectura. Perfecto. Bendito Padre, agradecido estamos con usted por estar acompañándonos en cada programa. Y Padre, que al seguir leyendo este libro podamos seguir sacando enseñanzas para nuestra vida, para la vida de nuestra familia. Amén. Nuevamente, Padre, gracias por su dirección hasta aquí. En su nombre, amén, amén y amén. Muy bien. Empezamos entonces, estamos en el capítulo 44, Daniel. Así es, capítulo 44. Y estamos bajo un pequeño subtítulo que dice, nunca sacudáis a un niño irritado. En pocas palabras, no los amarrees. Así es. Los padres no han dado a sus hijos la educación correcta. Frecuentemente manifiestan las mismas imperfecciones que se ven en los hijos. Comen indebidamente y esto atrae su energía nerviosa para el estómago y no tienen vitalidad para usarla en otras direcciones. No pueden controlar debidamente a sus hijos debido a su propia impaciencia, ni pueden enseñarles lo correcto. Quizá los toman ásperamente y les dan un golpe impaciente. He dicho que zamarrear a un niño hará que le entren 2 malos espíritus en vez de sacarle uno. Si un niño está equivocado, zamarrearlo lo empeorará. No lo someterá. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Estamos hablando de violencia física, ¿verdad? Y esta nunca es bienvenida, no es oportuna. Es interesante porque cuando dice comen indebidamente y esto trae su energía nerviosa para el estómago, no está hablando precisamente de los niños, sino que está hablando de los padres. De los padres. De los padres. Su comer en forma intemperante, en forma inadecuada, hace que justamente no tengan capacidad para razonar el efecto consecuencia, esa relación tan importante, no solo en cuanto al tipo de castigo, penitencia, sanción que le van a poner a su hijo, sino que además no son capaces ni siquiera de razonar entre la gravedad de lo que ha cometido y el grado de castigo. Así es. Y entiéndase que por castigo no precisamente castigo físico, como el que está mencionando acá de zamarrearlo, de sacudirlo, ¿verdad? Sino que estamos hablando de el hecho de, por ejemplo, sacarle privilegios y cosas por el estilo. Entonces, fíjate qué relación importante está mostrando Dios aquí entre nuestro cerebro, nuestra capacidad de razonar y lo que comemos. Así que cuidado, vigilemos nosotros los adultos nuestra dieta para que las consecuencias de nuestros actos puedan ser aprobadas por Dios. Como decía que también Alba, zamarrearlo lo empeorará. Exacto, no lo somete. Y no lo somete, o sea, no lo va a cambiar. Lo que termina generando es un hijo rebelde. Así es. Es un hijo rebelde, nada más. El segundo pasaje dice, usad primero la razón y la oración. Razonad primero con vuestros hijos, señaladles claramente sus faltas e impresionadlos con el hecho de que no solo han pecado contra vosotros, sino contra Dios. Con vuestro corazón lleno de compasión y dolor por vuestros hijos descarriados,
orad con ellos antes de corregirlos. Entonces, verán que no los castigáis porque os molestan o porque queréis desfogar vuestro mal genio con ellos, sino por un sentimiento de deber para su bien, y os amarán y respetarán. Esa oración puede hacer una impresión tal en su mente que ellos verán que no sois irrazonables. Y si los niños ven que no sois irrazonables, habréis ganado una gran victoria. Esta es la obra que debe hacerse en el círculo de vuestra familia en estos últimos días. Está muy claro, ¿eh? Ujú. O sea, la clave principal es orar. Exacto. Primero razonás, o sea, le explicas. O sea, vamos del principio. Tú le das una orden, le pedís que haga algo. Se lo decís. Le pedís al niño que te diga qué entendió de lo que vos le dijiste. El niño va y hace, pero hace lo que se le antoja. Vuelve otra vez la fase del razonamiento, como dice acá. ¿Te recuerdas lo que te pedí? Exacto. Sí, ok, ¿qué era? Repetímelo otra vez, esto y esto. Bueno, pero tú hiciste esto otro. Exacto. O si no, Entonces, preguntarle, ¿qué hiciste? ¿Y qué hiciste? Bueno, hay una consecuencia que hiciste esto Exacto. equivocado, ahora hay una consecuencia. Exacto. Tienes que volver a hacerlo de la manera correcta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o si fue una falta grave, digo, le podés, por ejemplo, quitar uno de los privilegios, como decíamos. Por supuesto. Y hacerle entender de que, como dice muy bien acá el pasaje, no solo te desobedeció a ti, sino que desobedeció a Dios. Pecó contra ti, pecó contra Dios, al no obedecerte. Así es. Y al final de todo eso, bueno, orar juntos. Exacto. ¿sí? Y como decía aquí, al final habla, y los hijos, a consecuencia de todo esto, los van a amar y respetar. Ahora, orar, pero también poner el castigo después. Por supuesto, así ¿Verdad? es. No es simplemente el hecho de orar y aquí no pasó nada. No, si hay una consecuencia, si le has prefijado una consecuencia para no cumplir cierta actividad, que tú se la ordenaste, ahora hay que cumplir con esa consecuencia. Entonces, de esa forma ellos van a entender. ¿Entendés por qué te castigué? O sí, Así porque es. yo me equivoqué, porque yo no hice lo que... entonces, el peso ahora no está sobre el padre, sino que él empieza a medir sus propias acciones y consecuencias. Por supuesto. ¿Seguimos otro poquito? Sí, dice la efectividad de la oración en una crisis disciplinaria. No los amenacéis con la ira de Dios si cometen una mala acción, sino presentadlos en vuestras oraciones a Cristo. Corto un poquito ahí, Alba. Sí, Y sí. lo típico. Sí. Ahora Dios te va a castigar por lo que Ay, hiciste. sí, me estabas leyendo el pensamiento. Y Dios no es un Dios castigador. No, Dios permite la consecuencia de nuestros actos. A así es. veces en su misericordia nos libra de las consecuencias, pero no siempre. Y ahí tenemos que aprender como adultos. Así Dios es. no nos libra de las consecuencias de nuestros actos. Bueno, entonces nosotros tenemos que obrar igual con nuestros hijos. Así Igual es. con nuestros hijos. Si sois padres cristianos, antes de ocasionar dolor físico a vuestro hijo, revelaréis el amor que tenéis para con vuestros pequeñuelos que yerran. Mientras os postráis delante de Dios con vuestro hijo, presentaréis al Redentor lleno de simpatía sus propias palabras. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos o de tales son el reino de Dios. ¿Ok? Eso está en Marcos capítulo 10, versículo 14, si lo quieres buscar en tu Biblia. Esta oración traerá a los ángeles a vuestro lado. Vuestro hijo no olvidará estos incidentes y la bendición de Dios descansará sobre tal instrucción, guiándolo a Cristo. Cuando los niños comprenden que sus padres están procurando ayudarles, pondrán todas sus energías en la debida dirección. Exacto, exacto. Y ya no te van a obedecer ni por miedo, ni por temor al castigo, ni por sino que te van a obedecer por amor. No quiero dañar a mi papá, a mi mamá, no quiero Así defraudar a mis padres, ¿verdad? Por supuesto. Digo, pero me gustó mucho eso que tú dijiste, eso de que a veces los amenazamos con la frase, ahora Dios te va a castigar. No, No es ese así. no es el Dios el que nosotros seguimos. Ese no es el Dios. Y cuando los niños empiezan a ver que sus padres se preocupan por ellos con amor y que quieren guiarlos por el buen camino, los van a obedecer mejor que a través de los golpes, Imposiciones. Sí, etc. sí, totalmente de acuerdo. La experiencia personal es en la disciplina. Nunca permití que mis hijos pensaran que podían molestarme en su niñez. También creé en mi familia a otros de otras familias, pero nunca permití que esos niños pensaran que podían molestar a su madre. Nunca me permití decir una palabra áspera o impacientarme o enojarme con los niños. Nunca llegaron al punto de provocarme a ira ni una sola vez.
Cuando se agitaba mi espíritu o cuando me parecía que iba a perder los estribos, decía: niños, dejemos esto en paz ahora. No diremos nada más de esto ahora. Lo trataremos otra vez antes de acostarnos. Teniendo todo ese tiempo para reflexionar, al anochecer se habían aplacado y yo podía tratarlos muy bien. Hay una forma correcta y una forma equivocada. Nunca levanté la mano a mis hijos antes de hablarles. Y si se quebrantaban y si reconocían su falta, y siempre lo hicieron cuando la presenté delante de ellos y oré con ellos, y si se sometían, siempre lo hicieron cuando yo procedía así, entonces los tenía dominados. Nunca actuaron de otra manera. Cuando oraba con ellos se quebrantaban por completo, me echaban los brazos al cuello y lloraban. Al corregir a mis hijos, nunca permití que mi voz se alterara en ninguna forma. Cuando advertía que algo andaba mal, esperaba hasta que pasara el calor, y entonces los tomaba por mi cuenta después que habían tenido la oportunidad de reflexionar y estaban avergonzados. Se avergonzaban si les daba 1 hora o 2 para pensar en esas cosas. Siempre me apartaba y oraba. Entonces no les hablaba. Después que habían quedado solos por un tiempo, venían a verme por el asunto. Bien, les decía, esperemos hasta la noche. Al llegar esa hora, orábamos y entonces les decía que hacía daño a su propia alma y agraviaban al Espíritu de Dios por su proceder equivocado. Qué hermoso. Y al criar hijos en la época del autor, allá por 1900 y 1800, era tan difícil como lo es ahora. Así es. Las tentaciones que esos niños estaban expuestos, los comportamientos y demás, son los mismos que tienen ahora. Quizás hoy día más tecnológico, pero en esa época también había tentaciones. Recordemos que Satanás no ha inventado nada nuevo, simplemente lo pinta de otro color. Así es, nada más moderno. Exacto. Pero qué interesante ver cómo ella en todo momento siempre se sometió primero a su Padre Celestial. Y si era necesario hacer una pausa, un impas, dejar que pasara 1 o 2 horas como ella hacía, permitiendo que esos niños reflexionaran en lo que había hecho, reflexionaran en lo que la madre les pidió, reflexionaran en cómo le habían ofendido a ella y a Dios. Al anochecer hablaban la situación. Obviamente ella no dejaba de darles la pena que merecían. Y eso también le daba tiempo a ella a poder reflexionar sobre la situación, pedirle a Dios la dirección, las palabras correctas para solucionar todo ese problema. Y a ellos también les daba tiempo para decir, ok, no sé, me equivoqué por esto y esto y esto, y hice esto, ahora sé que está mal, y ya hasta lo pueden hablar más tranquilos. Exacto. No de una forma acalorada en el momento de fastidio, de bronca. Ahí está. Porque cuando vos estás en ese momento vas a hacer cosas que después te vas a arrepentir como adulto. Vas a decir cosas que también te vas a arrepentir, pero el gran problema es que después que las hiciste o las dijiste, no hay marcha atrás en la conciencia de ese niño. Podrás después venir a abrazarlo, besarlo, decirle que lo amas mucho, todo lo que tú quieras, pero la herida que marcaste en la conciencia de ese niño ya no se borra, no se cierra. Así es. Sigue diciendo aquí Alba, emplead tiempo para orar. Cuando me sentía irritada y tentada a decir palabras que me avergonzarían, me callaba. Salía de la habitación y pedía a Dios que me diera paciencia para enseñar a esos niños. Entonces podía volver y hablar con ellos y decirles que no debían proceder mal otra vez. Podemos adoptar una posición tal en este asunto, de modo que no provoquemos a ira a los hijos. Debiéramos hablar bondadosa y pacientemente, recordando siempre cuán extraviados somos y cómo queremos ser tratados por nuestro Padre Celestial. Estas son las lecciones que deben aprender los padres, y cuando las hayáis aprendido, seréis los mejores alumnos de la escuela de Cristo, y vuestros hijos serán los mejores hijos. En esta forma podéis enseñarles el respeto de Dios y la observancia de su ley, porque tendréis un excelente dominio sobre ellos, y al hacer esto, los estáis educando para que en la sociedad sean niños que serán una bendición para los que los rodean. Los estáis preparando para ser colaboradores con Dios. Y yo creo que en lo que tiene que ver con preparación académica y preparación a nivel del mundo, no hay posición más importante que preparar a nuestros hijos para ser colaboradores, ni más ni menos que con el Rey del Universo. Daniel, te propongo de que, dado que ha avanzado el tiempo, analicemos este pasaje, lo volvamos a leer el próximo programa y lo analicemos, porque tiene muchas cosas interesantes. Sí, nomás digo, la parte más importante, como dice allí, es el orar. Exactamente. Que por eso ora con tus hijos, ora con tu familia, para que
ese hogar sea más bendecido. Y ora por ti mismo para que no pierdas los estribos y que Dios te dé sabiduría, ¿verdad? Así es. Y bueno, y hablando de orar, oremos Vamos, nosotros también. Querido Padre que está en los cielos, gracias Señor por habernos abierto el entendimiento a más enseñanzas importantes como la que usted nos ha revelado en esta ocasión. Padre, no queremos, como hemos dicho en otras ocasiones, que esto quede en teoría, que quede en simplemente una lectura, sino que con su ayuda y su sabiduría y poder podamos ponerlo en práctica. Guíenos, Padre, y ayúdenos a recordar en todo momento que estamos criando hijos que deben ser colaboradores con usted. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Nuevamente gracias por habernos acompañado durante este programa y te invitamos al próximo programa, la próxima semana, en un nuevo programa de Una Luz Menor. Que Dios los bendiga y que pasen ustedes muy bien.